Nuestro tercer tema, hermanos, de la escuela para padres, y pues coincide un poquito con el día de hoy, que es el Día de los Padres, pero pues esto aplica tanto para papás como para mamás. Tema número 3, buenas dádivas, buenas dádivas. Quiero que busquen por favor el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 7, versículo 11. Jesús está hablando a toda la multitud en el Sermón del Monte, y les dice Jesús en este versículo 11 de Mateo 7: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Nosotros, siendo malos, le damos buenas dádivas a nuestros hijos. Cuánto más el Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Es muy importante, hermanos, todo lo que nosotros les damos a nuestros hijos, todos los días hasta que ellos se encuentren listos para hacer sus propias vidas de manera independiente. Pero Jesús aquí está comparando, o nos está diciendo, hermanos, que nosotros, como padres humanos, como padres terrenales, podemos darle a nuestros hijos cosas buenas, y lo que Dios puede darnos a nosotros también. Pero pone una base muy importante en este versículo. Parte de una verdad fundamental. Esa verdad es que nosotros somos malos. Y por malos se refiere a que somos imperfectos. Tenemos malos hábitos. La verdad no siempre está en nosotros, y en general todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Cuántos están de acuerdo? Somos imperfectos, somos malos como padres, ¿verdad? La regamos muchas veces, nos equivocamos, tomamos malas decisiones. Así es que Jesús parte de esa base. Ustedes son malos, o sea, ustedes no son perfectos, ustedes se han equivocado, la han regado mucho. Aún así, ustedes como padres les saben dar buenas cosas a sus hijos, les saben dar buenas dádivas. El versículo, por supuesto, que tiene su fuerza y la importancia a partir de la segunda parte, donde Jesús establece que Dios nos dará siempre buenas cosas, y no se refiere a cosas materiales, porque estos versículos lo usan mucho los que predican prosperidad y motivación y todo eso. No está hablando de cosas materiales, está hablando de las cosas que nos van a ayudar a tener una vida plena, abundante aquí en la tierra, y por supuesto las armas espirituales que necesitamos para la vida eterna también. Cuando está hablando de buenas cosas que vendrán del Padre, está hablando de amor, de gozo, de paz, de misericordia, de fe, de justicia, de reconciliación, de santidad y toda clase de dones espirituales. Es lo que va a venir de parte de Dios para nosotros. Ahora, en esta escuela de padres que estamos estudiando, y ojalá puedan revisar las otras escuelas para padres de los años pasados, 2017 y 2018, quiero que nos enfoquemos, hermanos, en esta primera parte del versículo, donde Jesús nos deja saber que a pesar de no ser perfectos, a pesar de ser pecadores y malos, aún así sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Qué son? ¿O cuáles son? ¿O cuáles pueden ser esas buenas dádivas a las que puede referirse aquí el Señor? Para empezar, hay que definir qué cosa es una dádiva. Las dádivas se refieren a algo que se da gratuitamente, que se regala, no se da a cambio de ninguna cosa. Si tú le das $20 a tu hijo para que corte el pasto de la yarda, del jardín, ya no es una dádiva lo que le estás dando. Le estás dando un pago por lo que él acaba de hacer. ¿Se entiende esto? Una dádiva es algo que das de manera desinteresada, sin esperar recibir nada a cambio. Ni siquiera estás esperando que te digan gracias. Lo das y punto. Si sale una palabra de gratitud de tus hijos hacia ti, la bendición es para ellos por ser agradecidos. Pero yo no necesito esa palabra de gratitud de mis hijos, porque yo estoy dándoles una dádiva, algo gratuito, algo que no necesito yo nada a cambio. Si me lo agradecen, qué bueno.
la bendición es para ellos. Pero si no me lo agradecen, no me agüito, ni me descompongo, ni me ofendo, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque lo di de manera gratuita, punto. Una dádiva, esto es una dádiva. Ahora, ¿cuáles son esas buenas dádivas que les damos o que les debemos dar a nuestros hijos a pesar de que nosotros no seamos perfectos? Como les dije, esto no tiene que ver con cosas materiales. Los tenis, la ropa, el teléfono que les compres, no lo podemos considerar como buenas dádivas, porque tienen un precio, se adquieren con precio. Y a pesar de que es nuestra obligación y nuestro gusto que a nuestros hijos no les falte nada, muchas veces les damos cosas materiales a cambio de algo, por algún trabajo que hicieron, por haber sacado buenas calificaciones, por haber ayudado en algún proyecto familiar, o en algunos casos llenamos a nuestros hijos, óiganlo bien, algunas veces les damos cosas a nuestros hijos para compensar nuestra ausencia o nuestra falta de tiempo con ellos. Nadie dijo amén. Pero así es. Muchas veces a nuestros hijos estamos tan afanados nosotros en el trabajo y en lugar de darles a ellos su tiempo, pasamos a la tienda, agarramos un chocolate y mira, te traje una dádiva. No, ese chocolatito está tratando de callar tu conciencia. Ese chocolatito está tratando de hacer que te sientas menos culpable, porque tu hijo va a recibir muy bien el chocolatito, pero hubiera recibido mejor una tarde contigo, hubiera recibido mejor que le hubieras ayudado en el proyecto que tenía de la escuela, hubiera agradecido más que le hubieras llevado al parque en su bicicletita o lo que tuvieras que hacer con él. Y muchas veces nosotros queremos darle dádivas a nuestros hijos para compensar nuestras ausencias o para callar nuestras conciencias. Esas no son buenas dádivas. Como padres cristianos, hombres y mujeres que hemos conocido a Jesús como Señor y Salvador y que hemos entregado nuestras vidas a Él. ¿Cuántos de aquí han entregado sus vidas a Él? Amén. Ok. Nosotros debemos de considerar cuáles son esas buenas dádivas. A lo mejor nunca habíamos pensado en esto. A lo mejor lo habíamos leído muchas veces y no habíamos pensado. ¿Cuáles son esas buenas dádivas? A lo mejor yo pienso que lo que les doy, les pongo alimento en la casa, tienen ropa. Esas son las dádivas que les estoy dando. No. Va mucho más allá que eso. Hay muchas buenas dádivas. Déjenme darles solamente algunos ejemplos de estas buenas dádivas que pueden afectar de manera poderosa, hermanos, la vida de nuestros hijos. Por favor, escúchenlo bien, papás y mamás también. La primera dádiva buena, hermosa que le podemos dar a nuestros hijos es darles una vida con propósito de servicio. De esto ya hablamos la semana pasada extensamente, no voy a repetir todo. Solamente recordemos lo que dice Marcos 10:43. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Jesús nos vino a enseñar una vida de servicio. Solamente déjenme enfatizarles, los que no escucharon la plática anterior la pueden escuchar todavía. Pero solamente déjenme recordarles y enfatizar la necesidad que nuestros hijos nos vean sirviendo, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. Es la única manera en que podremos darles esta hermosa dádiva, el mejor propósito para sus vidas, aprender a vivir para servir. Y la única manera de darles esa dádiva es que lo vean a través de nuestro ejemplo. Es muy triste, hermanos, en esta generación. No sé si ustedes lo han visto, probablemente sí, pero por ejemplo a veces estamos en la tienda haciendo compras y de pronto ves a un adulto mayor agachándose, queriendo levantar sus cosas, una cajita de esas de aguas, una de las aguas o su garrafoncito de agua, y ahí va el pobre viejito. Y a veces ves jovencitos que pasan por el mismo pasillo y están viendo a esa persona batallando con sus pobres rodillas y mejor se hacen de lado para seguir caminando y pasan sin siquiera tomarse la molestia de decir, permítame ayudarle. Muchas veces es más fácil que otro adulto mayor que ande por ahí se acerque a ayudar a esa persona, y muchas veces los jovencitos pasan y
no pasa nada. Lo mismo ya en el estacionamiento, hay gente que está cargando sus bolsas o no sé si nosotros vamos a la hora de los viejitos, pero es la hora que me toca ir. Pero mucha gente mayor en la tienda. Y pues ahí estoy yo cargando garrafones de agua. Oye, ya con el codo que no me sirve, pero estoy tratando. Y muchos jovencitos pasan por ahí. Y ninguno sabe servir. Es una tristeza, hermanos. Es una tristeza que nuestra nueva generación esté perdiendo el propósito de servir. Y como cristianos nosotros tenemos que enfatizar en nuestros hijos una vida de servicio, pero no lo van a hacer a menos que nos vean a nosotros sirviendo, a menos que nos vean a nosotros sirviendo. Todos los días, hermanos, a cada momento tenemos oportunidad de servir. Y una buena dádiva para nuestros hijos es enseñarles la satisfacción que hay en servir a los demás. Bueno, eso lo hablamos la semana pasada un poquito. Déjenme decirles otra buena dádiva que le podemos dar a nuestros hijos. Les podemos dar un ejemplo digno de imitar. Un ejemplo que ellos puedan imitar. Filipenses 3:17 dice: hermanos, dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo se está poniendo de ejemplo y está poniendo de ejemplo a los hermanos que andaban juntamente con él sirviendo. Cuando dice vean a los que están ahí, está hablando de Silas, de Timoteo, de Tito, de todos los compañeros de viaje que andaban con él, Bernabé, Silas, todos ellos. Dice, sean imitadores de mí y vean, pongan atención a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Ahora, hagámonos una pregunta sinceramente, papás, mamás y jóvenes que están en edad de que pronto serán papás también y que se van a casar y van a tener hijos con el favor de Dios. Hagámonos esta pregunta. ¿Te gustaría que tu hijo siguiera tu ejemplo de vida? No contesten ni muevan la cabeza. No se echen de cabeza. ¿Te gustaría que tu hijo fuera como tú? ¿Que tu hijo tuviera tu conducta? ¿Que tu hijo o tu hija fueran exactamente como tú? ¿Te gustaría que se replicara la forma en que tú vives, la forma en cómo te conduces, la forma en cómo tienes tu matrimonio, cómo eres esposo, esposa, cómo eres en tu trabajo? ¿Te gustaría que tus hijos fueran exactamente como tú? Cuando estábamos antes de Cristo, sin conocer a Cristo, por supuesto que todos diríamos no. No, porque yo fuera de Cristo, mi vida era un desorden total, un desorden. Y yo no quisiera que mis hijos fueran igual que yo antes de recibir a Cristo como Señor y Salvador en mi vida. Pero ahora que he sido hecho una nueva creación, ahora que las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas, ahora ya soy cristiano. Ahora ya eres hijo y eres hija de Dios, eres un padre, una madre cristianos, de acuerdo al corazón de Dios. Ahora que eres cristiano, la misma pregunta. ¿Te gustaría que tus hijos repitieran tu modelo de vida? ¿Que tus hijas fueran exactamente como tú, hermana? ¿Que tus hijos varones sean exactamente como tú, papá? Es muy fácil decirles a nuestros hijos, pórtate bien, pórtese bien, mijo, pórtese bien, mijo, quiera mucho a su mujer, mijo, échele ganas, mija, respete a su maridito, mija, es muy fácil decirlo, pero ¿qué es lo que ellos están viendo? ¿Cuál es el modelo a imitar? El problema es que ellos no nos ven portándonos bien. Pablo en este versículo se atrevía a decirle a los hermanos que lo imitaran. ¿Quiere decir esto que Pablo, hermanos, era perfecto y quería que todos fueran perfectos como él? No necesariamente, no necesariamente. Pablo tenía o podría haber tenido muchos defectos.
Pablo era arrebatado, era enojón, era colérico, se prendía, desesperado, desesperante. Si te quejas de que soy desesperante, Pepe, Pablo era 1000 veces más que yo y no era paciente. Pablo no era perfecto, Pablo tenía muchos defectos, Pablo era un ser humano y Pablo estaba luchando contra eso, pero a pesar de todo eso, a pesar de todos sus defectos, Pablo era un hombre que amaba y servía a Cristo con todo su corazón. Su entrega, su fe, su pasión, la carga que sentía por los perdidos eran dignos de imitar de la iglesia. Eso es lo que les decía Pablo: sean imitadores de mí. Están viendo cómo lucho por la iglesia, están viendo lo que sufro por la iglesia, están viendo cómo me entrego por la iglesia, cómo quiero predicar el evangelio, cómo tengo carga por aquellos que están sufriendo sin Cristo. Sean imitadores de mí, les dice Pablo, de mí y de los que están junto conmigo, los que eran sus compañeros de misiones. Esa era una buena dádiva que Pablo, como padre espiritual, estaba entregando a la iglesia, no solamente a la de Filipos, a toda la iglesia a través de los siglos hasta llegar a nosotros, una vida digna de imitar. Ahora nosotros, como padres en Cristo, podemos decirles a nuestros hijos: quiero que imites mi forma de amar y servir a Cristo. Quiero que imites mi pasión por las almas perdidas, que veas cómo amo la palabra de Dios, cómo la escudriño cada día. Quiero que vivas una vida como la mía, entregada a Cristo. Eso le tendríamos que decir a nuestros hijos ahora que somos cristianos. Pero quizás no se los digamos con palabras. Ellos tienen que ver nuestro ejemplo. Lo que nosotros vivamos se los va a decir a ellos. Pero a lo mejor con nuestro ejemplo les estamos diciendo: leer la Biblia no es tan importante, mijo. ¿Por qué nunca nos ven leer la Biblia? No pierdas tiempo en la iglesia cuando hay cosas más divertidas que puedes hacer. Cuando nos ven que por cualquier cosa nosotros nos ausentamos. La oración, mijo, nada más cada vez que estés en problemas y cada vez que te metas en broncas es cuando hay que orar. Y no es que se los digamos literalmente. Porque tú dices: uy, no, yo no me atrevería a decirle eso a mi hijo. Pero eso es lo que ellos están viendo. ¿Cuándo venimos a la oración? Cuando nos está apretando el zapato bien gacho. Ahí sí. Ahí sí queremos declarar ayuno y queremos que toda la iglesia se ponga a ayunar 20 días por nosotros porque, ay, me está llevando, pastor. Ponga a la iglesia a orar. Y cuando se convoca la oración, ¿dónde estás? Y cuando hay tiempo de orar, ¿dónde estamos? Mi ejemplo le está diciendo a mi hijo: la oración sirve como extinguidor de incendios. ¿Por qué mis hijos no me ven orar? ¿Por qué mis hijos no ven que tengo una vida de oración? ¿Por qué mis hijos no me ven que tengo una vida de lectura de la palabra de Dios? Y no quiere decir que toda la tarde me la voy a pasar con la Biblia y solamente orando. Pero sí tienen que ver ellos que tengo un tiempo devocional. Ellos tienen que saber que hay un tiempo que yo estoy pasando con Dios y ellos lo tienen que imitar. Sin que yo se los diga, ellos tienen que tener su tiempo con Dios. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, dice Pablo. Cualquiera de estos dos ejemplos son los que le estamos dando a nuestros hijos. Los dos ejemplos de vida son dádivas. Dádivas. Pero una es una buena dádiva si le estás enseñando una vida digna de imitar. Y una mala dádiva es si le estás enseñando que tu relación con Dios no es tan importante. ¿Cuál es la dádiva que le estás dando a tu hijo? Y todos se las estamos dando, Todos les estamos dando esta dádiva. ¿La buena o la mala? Ellos la están recibiendo. ¿Qué es lo que les estamos dando? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cualquiera de estos dos ejemplos se los estamos dando a nuestros hijos. Recordemos las palabras de Jesús cuando dijo en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué? Entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quizás nuestros hijos, hermanos, nos van a ver entrar en el reino de los cielos.
Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a entrar al reino de los cielos? Escuchando las palabras, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O vamos a entrar al reino de los cielos escuchando, malo siervo negligente. Dice Pablo, y su obra será probada así como por el fuego. Y aunque no trajo nada bueno, él será salvo, así como de panzazo. Pasaste con 6, rayando. ¿Qué ejemplo, qué dádiva le estamos dando a nuestros hijos? Primera dádiva, una vida de propósito. Segunda dádiva, una vida digna de imitar. Tercera dádiva, una vida de fe. Una vida de fe. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas, las promesas. Nuevamente vemos aquí el término imitar en este versículo. Esta es una muy bonita, muy buena dádiva que les podemos dar a nuestros hijos. Una vida de fe. La mejor dádiva que les podemos dar a nuestros hijos. Que tengan una vida de fe. Una vida que va a heredar las promesas del Señor sobre sus vidas. Pero esta dádiva para nuestros hijos, hermanos, tiene una condición muy, muy importante al principio. Una vida de fe no se consigue siendo perezosos. No os hagáis perezosos. Hermanos, la pereza espiritual está matando a la generación presente de la iglesia. La pereza espiritual nos está matando poco a poco. La pereza para las cosas espirituales. Porque para hacer dinero no importa que tengamos que madrugar. No importa que tengamos que desvelarnos. O lo cansado que estemos. Con tal de recibir un jugoso cheque el fin de semana. Para muchas actividades, inclusive el entretenimiento, ahí no tenemos pereza. Podemos salir de una agotadora jornada de trabajo, pero si nos invitan a echar una cascarita, ahí vamos. Ahí sí hay tiempo. Nos invitan al cine, ahí vamos. Nos invitan al cafecito, allá vamos. Se nos quita el cansancio y ahí no hay pereza. Pero para venir a la reunión de mujeres, ay, hermana Cheli, es que trabajé todo el día. Para venir a la reunión de hombres, ay, Pepe, es que llegué y me puse en el sillón y vieras cómo me quedé tan rico en el sillón. Ahí sí hay pereza. Para venir a la oración. ¿Cuántas personas vinieron este viernes a la oración, Mari? 4 personas a la oración. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Ay, la oración. Ay, el cafecito. Ay, los varones. Ay, la iglesia. Muchos de los que deberían de estar aquí no están. ¿Por qué? Porque les dio pereza. ¿Sabes qué? Póntela ahí en la tele. Mira, desde aquí la vemos. Cuando empezamos con esto de las transmisiones, ¿se acuerdan? Me mandaban fotos de que, bañaditos todos en su casa y los niños ahí, ¿verdad? Todos listos. Ahorita no le pido una foto a los que están viéndonos porque algunos están empijamados en la cama, debiendo estar aquí. Ay, póntela ahí. Póntela y tráete unas papas ahí, aquí con las papas, aquí, para ver al pastor ahí. Y ya como al tercer punto ya nos está arrullando. Ay, después vemos la repetición, apágale ahí. Pereza, hermanos. Nos llenamos de pereza espiritual. Las cosas de Dios nos producen pereza. Y empezamos a aflojar esa vida productiva. Queremos darle a nuestros hijos una vida de fe. El primer paso, dice este versículo de Hebreos, quítate la pereza de encima. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, dice el esposo. Por lo general es el esposo el que dice eso. Hoy no, vieja, hoy no. La vemos desde aquí. La esposa le insiste un poquito. Sí, viejo, vamos a la iglesia. Mira,
Los chamacos necesitan ahí un poquito, pero casi luego la convence aquel. Vente para acá, aquí lo vemos. Y ya se envolvieron en la pereza. Lo más seguro es que se van a quedar dormidos en el sillón o en la cama todavía empijamados. Podemos heredarles las promesas que Dios nos ha dado a nuestros hijos. Se las podemos heredar, hermanos. Qué hermosa dádiva. ¿Te imaginas? Que le puedas heredar a tus hijos las promesas que Dios ya te dio a ti. Una vida de fe. Pero para eso hay que quitarse la pereza primero de encima. ¿Cómo se la damos a nuestros hijos? Enséñales a esperar en Dios. Enséñales a motivar su fe. Enséñales a pedir que aprendan a pedirle a Dios con fe las cosas que les son necesarias. Las cosas que les son necesarias. Repitan conmigo, necesarias. No caprichitos. Necesarias. Las cosas que son necesarias para la vida. Las cosas que son necesarias. Necesitamos ropa, necesitamos comida, necesitamos transporte, necesitamos una casa, necesitamos cosas que son necesarias. Y esas se las pedimos a Dios. Y Dios, que es grande en misericordia, sabe darnos abundantemente a todos. Pero no podemos enseñarle a nuestros hijos que se pongan a pedirle a Dios cosas tontas y banales. Pa, ¿me compras el PlayStation 25? Porque tengo el 20, ya soy el 25. Pídaselo a Dios, mijito. No. No pongas a tu hijo a orar por eso, por favor. No lo pongas a orar por eso. Porque entonces le estás enseñando a tu hijo algo totalmente distorsionado. Dios no es la lámpara de Aladino, al que le oras, le sobas y entonces aparece y te concede tus 3 deseos. Dios no está para complacer eso. Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Porque pides para tus propios gustos y placeres. Cuando oramos a Dios, oramos que nos bendiga, que nos dé para bendecir a otros, para ayudar a otros, para hacer de bendición a otros. No pedimos solamente para nuestro egocentrismo. ¿Quieres tu consola PlayStation? Trabaja, mijito. Ponte a trabajar y cuando ahorres lo suficiente, te la compras. O dame chance de echarme unas horas extras y si yo puedo, te la compro con mucho gusto. Pero no metamos este tipo de cosas en los asuntos espirituales. Enseñémosles a pedir a nuestros hijos, pero a pedir sabiduría de parte de Dios, a pedir fe de parte de Dios, a pedir gracia, a pedir que Él esté con nosotros todos los días, cuidándonos y protegiéndonos. Enseñémosles buenas cosas a nuestros hijos, que aprendan a confiar primero en Dios y después en nosotros. Mis hijas no pueden confiar primero en mí, porque yo me voy a caer, yo me voy a quebrar. Ellas tienen que aprender a confiar en Dios. Tus hijos tienen que aprender a confiar en Dios. No, mi hijo, primero en Dios y después en mí. Yo voy de la mano de Dios, pero usted, mi hijito, va directo con Dios. Y yo te voy a apoyar en todo lo que tú necesites también, pero de acuerdo siempre a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que sepan ser agradecidos con Dios, cualquiera que sea su situación, a no renegar cuando no hay suficientes cosas materiales y a no desperdiciarlas cuando las hay. Una vida de fe y de paciencia en el Señor les ayudará a heredar las promesas de Dios sobre sus vidas y eso les va a traer gozo y paz completamente en cualquier época de su vida. Buena dádiva, dales una vida de fe. Enséñales a tener fe. Enséñales que cuando hay, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando no hay, bendito es el nombre del Señor. Nada de renegar. Y nada de estarse quejando. Y nada de decir, es que Dios no me cumplió, es que Dios me falló. Es que no, mijito. Estamos en las manos de Dios. Y con todo y para todo hemos sido enseñados y tenemos que ser enseñados en todo. Habrá momentos de abundancia, habrá momentos de escasez. Y en todo momento tenemos que decir, bendito sea
el nombre del Señor. Aún en el momento de dolor, aún en el momento de la enfermedad y hasta de la separación de nuestros seres amados. En ese momento Job dijo: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En ningún momento renegó, en ningún momento renegó. Una vida de fe. Enseñémosle, demos esa buena dádiva a nuestros hijos. Enseñémosles la fe. Una dádiva más: obediencia. Hermosa dádiva que les podemos dar a nuestros hijos, la obediencia. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es, ¿qué? Justo. Ahora, entendamos aquí la palabra justo. Esto tiene que ver con justificación, no tiene que ver con ser parejos. Ay, mamá, es que no es justo, a él le diste más Coca-Cola y a mí me diste menos. No es justo, no es de esa justicia de la que está hablando acá. ¿Alguno de ustedes le pasó eso de chiquitos? Que te daban una soda para 3, chiquita. Hijo, mano, éramos 3 chiquitos nosotros, 3 vasos. Ya estaba el mayor midiéndole. Menos, y quítale a esta. Y hasta que no estaban así casi con el nivel, no nos las tomábamos. Y si uno se le pasaba un poquito más, ardía Troya. Repartíamos de manera justa. No, esto no es esta justicia. Justo quiere decir algo que es agradable delante del Padre, agradable delante de Dios. Esa es la justicia de Dios. Algo que es agradable delante de Dios, que las cosas se hacen bien. Y está diciéndole Pablo a los Efesios en esta carta: hijos, obedezcan al Señor, a sus padres, siempre confiando en el Señor, porque esto es agradable a Dios, esto es justo. Esta es una hermosa dádiva, hermanos, que podemos darles a nuestros hijos. Aprender la obediencia, aprender la obediencia. No somos obedientes por naturaleza, no es algo automático en nosotros, todo lo contrario. En cuanto tenemos razón de nosotros, cuando empezamos ya a caminar, cuando empezamos inmediatamente a desobedecer. Es parte de la naturaleza caída del ser humano. Pasan los años y nos vamos perfeccionando en el arte de desobedecer. Pero al venir a Cristo debemos aprender la obediencia y la tenemos que enseñar a nuestros hijos. No es fácil. Papás que tienen hijos chiquitos todavía, no es nada fácil enseñar la obediencia a nuestros hijos. No es fácil. La tarea de enseñar disciplina y obediencia a los hijos es ardua. Requiere en primer lugar que los padres sean los primeros en ser disciplinados. Si los padres no son disciplinados, ¿cómo le van a enseñar disciplina a los hijos? Si los padres no saben obedecer, ¿cómo le van a enseñar obediencia a los padres? Es necesario que los padres caminen de acuerdo al 100% en cuanto a la disciplina y obediencia que le van a enseñar a los hijos. Porque cuando uno aprieta y el otro cede, la disciplina se fue al traste. Si la hora de dormir es a las 8, los dos padres tendrán que reforzar ese condicionamiento para poder crear una disciplina y que los hijos obedezcan. Si la orden es que los hijos no van con celulares ni videojuegos a la cama, los dos deben de reforzar ese hábito para formar disciplina y obediencia en los hijos. ¿Cuántos dijeron amén? Ajá. Pero si en la casa, hermanos, constantemente se escucha entre los padres: ay, déjalo tantito más. Ay, nomás hoy déjalo que se lleve el teléfono. Ay, nomás deja que acabe de matar a todos los malos de su videojuego y entonces ya se lo quitas.
Ay, pero ¿qué daño te hace si lo dejas? Aberraciones semejantes a estas, hermanos. Si eso es lo que se escucha en la casa, si eso es lo que se escucha, cuando papá habla y mamá sale en la defensa de los críos, o mamá da una orden y papá sale en defensa de los chicos, la obediencia fracasó. La obediencia fracasó. No le estás dando una dádiva buena a tu hijo de obediencia. Le estás dando una dádiva mala que se llama rebelión. ¿Se entiende, hermanos? Cuando la señal de obediencia de los padres está distorsionada, lo que genera es rebelión y se empieza a desarrollar el arte de la manipulación. Papá consiente, me voy con papá. Ahora mamá es la que consiente, me voy con mamá. Ahora ya sé quién es el que consiente y quién es el que regaña. Así es que como hijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a salirme con la mía. Y si mamá me dice algo, voy con mi papá. Y papá me va a decir ¿qué? Sí. Y la obediencia, hermanos, se fue al traste. Olvídate. Lo que estás desarrollando es un manipulador. ¿Te das cuenta? No es un hijo obediente. Es un manipulador que te va a manipular a ti, te va a manipular a tu esposo o tu esposa. Y lo peor de todo es que ese niño va a crecer. Esa niña va a crecer y se van a convertir en maestros de la manipulación. Y empiezan a tener una relación de noviazgo en su adolescencia y saben manipular muy bien. Y ahora con la ayuda de las benditas redes sociales, hermanos. De ahí salió el término tóxico. Hay la tóxica. ¿Lo han visto eso, no? En los memes y todo eso. No ven eso, ¿verdad ustedes? ¿Qué van a saber de eso? Que la tóxica y los chistes de la tóxica y el tóxico, de ahí salió. Esos son los tóxicos. Son manipuladores. Son hombres y mujeres que aprendieron el arte de la manipulación porque sus papás no fueron capaces de poder ponerse de acuerdo para formar una buena dádiva de obediencia y disciplina en ese niño. Hermanos, hasta los perritos entienden ese concepto. Los que tienen mascotas, perritos. No sé si el espacio nada más me pasa a mí. El Obi, mi perrito, hace una travesura y Rosy le pega un grito. ¡Obi-Wan! ¡Pum! Y sale corriendo. ¿A dónde? A buscar a papá. Y llega y se sube y se me queda viendo así. Y ya lo agarro. ¿Qué pasó, papito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y llega atrás. Es que se acaba de... Ya, está safe. Llegando con papá, está safe. No le puedes hacer nada, no lo puedes tocar, porque está protegido inmediatamente. Ese perrito es un manipulador. Y ya me sabe manipular a mí. Imagínense qué no van a hacer nuestros hijos, que tan inteligentes son. Imagínense cómo nos van a manipular. Hermanos, esto es un asunto muy fuerte. ¿Quieres darles una buena dádiva a tus hijos? Enséñales a obedecer. Si papá da una orden, mamá la respalda. Y si mamá da una orden, papá la respalda. Si mamá da una orden, papá. Si papá da una orden, otra vez, pues no quedó. Si papá da una orden, y si mamá da una orden, es que fue injusta la orden que le diste. Ese es otro asunto. Ese es otro asunto. Es que fue excesivo el castigo esto es otro asunto. Eso lo arreglamos después, no te preocupes. Eso es lo de menos. Lo importante es el mensaje que le mandaste a tu hijo. Si los dos no estamos de acuerdo, si los dos no estamos formando obediencia y disciplina en ellos, hermanos, la disciplina se vuelve manipulación.
Si la mamá dio una orden y yo no estoy de acuerdo, me quedo callado y la respaldo. Después, a solas, podemos platicar y decirle, oye, ¿no se te hace que se te pasó la mano? Y tenemos de tener la capacidad de reconocer y decir, chispa, sí, creo que se me fue la mano, pero ya, punto, ni modo. No vas a cometer el error de ir a llorar a la cama de tu hijo. Ay, hijo, es que no, ya le diste otra vez en la torre la disciplina. Déjalo, no le pasa nada. No le pasa nada. Dentro de 20, 30, 40 años, tu hijo se va a acordar, tu hija se va a acordar de que tú y mamá, de que mamá y tú estuvieron de acuerdo en lo que le estaban enseñando. No se va a acordar del castigo, no se va a acordar de la travesura, no se va a acordar de lo que hizo. Se va a acordar de la enseñanza que le diste respecto a la disciplina. ¿Se entiende esto, hermanos? ¿Se entiende esto? Este es un problema grave como padres que cometemos muchas veces. Todos lo hemos hecho. Todos cometemos este error. Le damos en la torre a la disciplina. No estoy hablando de golpes, no estoy hablando de golpes, de violencia. Estoy hablando de disciplina, de obediencia. Si mamá dice, es hora de apagar eso porque ya es hora de irse a dormir, papá, hijo, te acaba de hablar tu madre. Ay, pa, dile que me dé. No, mamá ya dijo que se acabó y se acabó. Punto. Al rato le puedes preguntar a la mamá, oye, ¿por qué se la apagaste si apenas eran las 7? ¿A qué no eran las 8? No, eran las 7. Bueno, ya ni modo, no te preocupes. No te preocupes. A tu hijo le va a quedar la enseñanza de que tu mamá y tu papá están de acuerdo en algo que les conviene a ellos. Y este es el mensaje más importante, hermanos. ¿Vamos a cometer errores al aplicar disciplina? Sí. ¿La vamos a regar? Sí. A veces uno llega y no tiene el contexto de todo lo que acaba de suceder. Nada más vemos la escena del crimen y ¡pum! Sopas. Y ni modo, la mamá y el papá, el que sea, tiene que respaldar en ese momento la situación. Después lo hablamos, después lo aclaramos y después veremos cómo solucionamos el asunto. Pero lo importante es el mensaje, que tus hijos nunca te vean, que tus hijos nunca los vean a ustedes como padres tomando una decisión en frente de ellos respecto a la disciplina o a la obediencia. Si mamá ya lo dijo, papá la respalda. Y si papá lo dijo, mamá lo respalda. Punto, se acabó el asunto. No hay negociación en eso. De esa es la única manera en que tus hijos aprenderán la obediencia. En ese momento tu hijo va a repelar, va a rezongar, quizás se va a tirar al piso y va a hacer un berrinche del tamaño del mundo. No te preocupes, nadie se ha muerto por un berrinche, no le va a pasar nada. Es que grita mucho y me revienta las orejas, ponte unos tapones en las orejas y déjalo que saque su berrinche. Fíjense lo que dice Hebreos 12:11, es muy importante. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a todos los que en ella han sido ejercitados. Cuando disciplinas a tu hijo, cuando le enseñas obediencia, por supuesto que él no va a estar contento, porque su naturaleza humana es ir en contra de, la de todos nosotros, es ir en contra de. El límite de velocidad dice 40 y vas a 60. Me está viendo Rosy. La ley dice que tu carro le caben 5 personas. Ah, no, le metemos 8. Sí caben. No, métanse, sí entran. ¿Saben cómo conocí a mi yerno? A JP. Lo conocí una vez que, todavía, él no conocía a mi hija todavía, pero lo conocí estando en Cleveland, Tennessee, cuando jugó México contra Venezuela en Atlanta. Y unos hermanos de la iglesia me dijeron, oye, tenemos boletos para el partido de México allá en Atlanta. ¿Vas con nosotros? Dije, sí.
Invita al hermano Burgueño, dile que también tenemos para él. Dice, invita al hermano Burgueño. Y le dije a Fidencio, le digo, oye, nos invitan al partido de fútbol allá en Atlanta, vamos. Y llegó JP, americano él, había rentado una camioneta de esas de 15 pasajeros, de esas Ford. Con el hermano Burgueño y conmigo íbamos 22 personas. De Cleveland, Tennessee, hasta Atlanta, Georgia. Niños en el piso ahí. Ya nos subimos y nos fuimos. Pues el cotorreo, el relajo, ¿verdad? A mitad de camino el hermano Burgueño me dice, oye, si nos llega a parar un policía, ¿te imaginas cómo va a salir esto en las noticias? El director de ministerios hispanos de la Iglesia de Dios, con un norteamericano y otro pastor, con un montón de ilegales atrás, como polleros. Nuestro partido nos supo amargo, porque todavía nos faltaba el regreso. Pero somos buenos para desobedecer. Y nuestros hijos van en ese camino a menos que nosotros decidamos darles una buena dádiva. A nadie le gusta la disciplina, va en contra de nuestra naturaleza, pero si aún siendo malos, hermanos, sabemos darle buenas dádivas a nuestros hijos, enseñémosles la obediencia. Y por último, déjenme decirles otra buena dádiva. Hay muchas, y ojalá esto les sirva nada más como aliciente para que ustedes busquen más. Una buena dádiva que le podemos dar a nuestros hijos es una doble o una triple cultura. Déjenme decirles de qué se trata esto. Una doble o una triple cultura. Primero que nada, nuestros hijos tienen que aprender y conocer la cultura de la ciudadanía celestial. Filipenses 3:20 dice el apóstol Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Enseñemos a nuestros hijos, hermanos, todo lo referente al reino de Dios. Tráetelos a la escuela bíblica para que aprendan. Refuerza la enseñanza con ellos. Háblales de las historias bíblicas, que aprendan a hablar el lenguaje bíblico, no lenguaje religioso. No lenguaje religioso, que los niños aprendan a todo el día andar, amén, aleluya, gloria a Dios, amén, aleluya, gloria a Dios, hermano, Dios le bendiga. No lenguaje religioso. Enséñales a que hablen de acuerdo a la palabra de Dios. Que aprendan de memoria sus versículos bíblicos, que aprendan sobre la vida de Jesús, que sepan quiénes fueron los grandes personajes de la Biblia, que vean películas cristianas, que vean series. ¿Quieres que vean caricaturas? Los domingos en la mañana, Rosy es fanática del Superlibro y ya está crecidita. Sale en TV Azteca, creo. Estoy haciendo promoción, TV Azteca. Son caricaturas, 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, por ahí sale el Superlibro. Preciosas, una super calidad y 100% bíblicas. El Superlibro es una producción preciosa de escenas, de historias bíblicas. Los niños tienen que aprender sobre la cultura del reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Así es que nosotros tenemos que aprender la cultura del reino. Les tenemos que enseñar a nuestros hijos todo lo referente a esa cultura que tenemos nosotros como hijos de Dios, como cristianos. No te canses de enseñarles, no te canses de traerlos, no te canses de servir al Señor por ellos, que te vean involucrado totalmente en la obra de Dios. Pero no podemos negar tampoco que el país de donde nacimos también ha incluido y ha influido en nuestra formación, en nuestro lenguaje, en nuestra comida, en nuestros gustos. Por eso también les podemos dar esta buena dádiva de enseñarles algo acerca de nuestra ciudadanía terrenal, de nuestra cultura, de nuestra ciudadanía terrenal. Fíjense qué interesante este pasaje en Hechos 16:37. Pablo estaba prisionero, le estaban haciendo, lo apresaron y lo echaron a la cárcel y le pegaron y todo eso. Y fíjense lo que sucedió. Hechos 16:37. Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial,
Siendo ciudadanos romanos nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos y que nos pidan perdón. Cuando los que azotaron a Pablo y a Silas y los echaron a la cárcel, se enteraron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, se les fue la sangre al suelo. Y los quisieron sacar, váyanse, aquí no ha pasado nada, por favor váyanse y no digan nada. No, señor, dijo Pablo, no. Ustedes sabían que nosotros somos ciudadanos romanos y actuaron injustamente. ¿Qué pasó aquí? Pablo sabía sus derechos como ciudadano romano. Pablo sabía lo que tenía derecho. Pablo sabía cómo operaban las leyes del imperio romano. Y Pablo sabía que como ciudadano romano tenía derechos. ¿Pablo era ciudadano de los cielos? Claro que sí, ese era lo número uno en él. Pero él entendía también que tenía una ciudadanía terrenal. Él era romano y sabía cuáles eran sus derechos. Él conocía la cultura de su nación, él conocía todo lo que estaba pasando en su ciudad, él conocía la historia, él conocía todo lo que estaba sucediendo en la nación. Y él conocía sus derechos. Hermanos, nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos también acerca de nuestra cultura, de nuestra ciudadanía terrenal, del país de donde somos originalmente, de donde venimos nosotros. Ahora, estoy hablando de cultura, estoy hablando de historia, estoy hablando de arte, no estoy hablando de tradiciones paganas y pecaminosas. ¿Por qué mexicano le voy a enseñar a que se eche una botella de tequila? No tiene que ver con eso. Pero enséñale la cultura. Enséñale el arte, enséñale la naturaleza, enséñale los recursos naturales, enséñale un poquito de la historia, que nuestros hijos sepan. Que sepan un poquito de historia del país de donde eres. Es saludable y que conozcan el lenguaje. Aquí estamos hablando español. Es una lástima que muchachos, hijos de hispanos, estén perdiendo el español. No es posible. No es posible que haya niños que ya no quieran hablar español y que haya padres que estén consintiendo que eso esté sucediendo en sus hijos. Hermanos, esta es una bendición que tenemos de parte de Dios. Pablo era ciudadano del reino de los cielos, pero era ciudadano romano y conocía el lenguaje y conocía el latín y conocía el griego y conocía el arameo porque también era de ascendencia judía. Mientras más idiomas hablen nuestros hijos, hermanos, mayores oportunidades van a tener durante la vida, mejor van a poder servir al Señor. ¿Cuántos misioneros llegaron tantas veces a nuestros países americanos, esforzándose los gringuitos por hablar español? Y quizás hasta nos reíamos de ellos, pero lo intentaban. Nosotros tenemos la bendición de que nacimos con un segundo idioma. Y se nos ha hecho tan cómodo que no, ya no quiero, pues que no hable español. ¿Para qué? No le gusta, dice que no le gusta. Ya, chale con el español, que no. Oye, obediencia, disciplina. Cuando nosotros llegamos aquí hace 20 y tantos años, mis hijas eran chiquititas. Y un tío mío me dio este consejo. Me dijo, hijo, yo te doy este consejo. Dice, porque a mí me funcionó con mis hijos. En la casa está prohibido hablar inglés. En la casa, solo español. Y allá afuera, todo el inglés que quieran. Sus vidas van a ser en inglés allá afuera. Pero aquí en la casa se habla español. Y no porque no hablar inglés, ellos hablaban muy bien inglés. Pero dijeron, en la casa, español. Y mis primas y mis primos crecieron bilingües y mis hijas crecieron totalmente bilingües. Y a mí me sorprende algunos jóvenes de aquí de la iglesia, qué bonito hablan y sobre todo qué bonito escriben español. Algunos de los muchachos que están aquí. Me sorprende a veces cuando me mandan mensajes, digo, chis, este lo metió al Google Translate, porque escriben perfecto español. Y nacieron aquí, no estudiaron en México, nacieron aquí. Pero ahí se ve el trabajo de la casa. Ahí se ve el trabajo. Detrás de eso hay un papá, hay una mamá
ponte a estudiar, ponte acá, ponte allá. Mis hijas entraron en California a las escuelas famosas bilingües. No, hombre, esas escuelas bilingües es español que enseñaban. Éntralo para atrás. ¡Ah! Dijo Rosy, no. ¿Sabes qué? Que se vayan a la escuela regular. El español se los enseño yo en la casa. Porque le estaban enseñando un español. Hermanos, tenemos esa bendición. Pablo tenía esa doble ciudadanía. Y Pablo supo sacarle provecho a eso. Esa es una buena dádiva que les podemos dar a nuestros hijos. No te avergüences de tus orígenes. Enséñales. Que se interesen ellos por la geografía, por la historia del país de donde eres. Ellos tienen que saber, si eres mexicano, quién fue Miguel Hidalgo, quién fue Belisario Domínguez, quién fue José María Morelos y Pavón, cómo está la cosa ahorita, cuántos partidos, Ellos tienen que saber. Porque es parte de la herencia que nosotros les estamos dejando. Hay una tercera ciudadanía todavía, la cultura de nuestra ciudadanía adquirida. Es decir, nuestra ciudadanía principal está en los cielos. Pero somos mexicanos, nicaragüenses, peruanos, ecuatorianos, salvadoreños, de todos somos acá. Pero ya estamos en otro país que se llama Estados Unidos. Y este país tiene otra cultura totalmente diferente y tiene también otras circunstancias. Hechos 22-28, Pablo está hablando con un tribuno y le dice el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Le dice, ¿se dan cuenta? Ya había polleros ahí que cobraban en aquel entonces. El tribuno dice, yo tuve que pagarme en un dineral para poderme hacer ciudadano. Y le dice Pablo, pero yo soy ciudadano por nacimiento. ¿Se dan cuenta? Pablo está defendiendo otra vez su ciudadanía. Y este hombre había tenido que hacer un proceso de naturalización. Hay culturas que se adquieren y para los que vivimos aquí tenemos una cultura que aprender, tenemos otro idioma, otras costumbres, otras leyes. Muchos de nuestros hijos ya nacieron aquí y otros, como le dijo el tribuno a Pablo, con una gran suma adquirimos esta ciudadanía. Quizás no se ha completado todavía el proceso legal en algunos casos, pero ya estamos aquí. Tenemos que aprender la cultura, tenemos que aprender a ser obedientes, agradecidos por lo que tenemos, respetar las leyes y no querer imponer nuestra forma de hacer las cosas como lo hacíamos allá en el rancho grande, allá donde nací. Había una rancherita que alegre me decía, vénganse Benchi por favor. Hermanos, esta triple ciudadanía, la ciudadanía en los cielos, nuestra ciudadanía de origen y nuestra ciudadanía adquirida, ahora que estamos viviendo aquí, puede ser una buena dádiva que les demos a nuestros hijos. Combinada con las anteriores, les va a dar una mejor calidad de vida, que al final de cuentas, hermanos, es lo que Dios desea para todos nosotros. Déjenme terminar con esta escritura, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para matar y hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dios quiere, el Señor quiere que seamos felices, por supuesto que sí. Va a haber momentos difíciles en nuestra vida, también es cierto eso. Pero la vida abundante a la que se refiere Cristo aquí no se refiere a las cosas materiales, se refiere a los asuntos espirituales. Las cosas materiales van a venir por añadidura, no te preocupes. Así es que si nosotros aprendemos a darle buenas dádivas a nuestros hijos, ellos empezarán a disfrutar de la vida abundante en Cristo Jesús, no solamente en esta vida, sino que se estarán preparando para la eternidad. Ahora, si no lo hacemos, hermanos, el diablo está listo para darle sus dádivas a nuestros hijos. Si yo no le doy las dádivas que Dios quiere que le dé a mis hijos, el diablo está listo para dárselas, las de él. Y cuando de pronto ves que tu hijo se salió del carril, es que alguien le ofreció otras dádivas que se le hicieron mejor que las que vio en ti,
que las que tú pudiste influir en su vida. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo peligroso que es la pereza espiritual? ¿Se dan cuenta qué tan fácil es resbalar? ¿Se dan cuenta qué tan fácil es descuidarnos? El apóstol Pedro dijo que el diablo anda como león rugiente. Ese no descansa. Ese no descansa. Ese está esperando el momento. Ese está esperando el momento para saltar en contra de tus hijos. Los leones no se lanzan sobre el búfalo líder de la manada. Los leones no son tontos. Los leones no se lanzan sobre las hembras poderosas de la manada. ¿A quién buscan los leones? A los bebés, a los terneros, a los chiquitos. Si es posible, desde recién nacidos, les caen encima. Y uno que otro viejito, pero no les gusta mucho la carne vieja. La agarran cuando ya no hay más. Pero por lo general se van sobre los jovencitos, sobre los terneritos. Si nosotros no le damos buenas dádivas a nuestros hijos espirituales, el diablo está listo para decirle: yo te ofrezco algo mejor, hijo. Yo te ofrezco algo mejor. Y cuando nos demos cuenta, vamos a decir: ¿por qué no sembré en mi hijo? ¿Por qué mi hijo no me vio teniendo mi tiempo devocional con Dios? ¿Por qué mi hijo no me vio orar? ¿Por qué no aprendió a orar? ¿Por qué no aprendió a adorar? ¿Por qué le perdió el interés de ir a la casa de Dios? ¿Por qué le perdió el interés de memorizar sus versículos? ¿Por qué? Porque yo no supe darle buenas dádivas a mi hijo. Por eso, no es culpa de la iglesia, no es culpa de los maestros, no es culpa del pastor, es la culpa de la casa, es la culpa de los padres. La iglesia está proveyendo alimento, pero ya es decisión de cada quien tomarlo o rechazarlo. Ya es decisión de cada quien adaptarlo a su vida o no adaptarlo. Pero viene el lloro y el crujir de dientes, hermanos, y viene el empezar a llorar con lágrimas amargas. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y la pregunta es esta, hermanos: ¿le estoy dando buenas dádivas a mis hijos? Y nada tiene que ver con las cosas materiales. ¿Le estoy dando buenas dádivas a mis hijos? Si no, pues es tiempo de empezárselas a dar. Es tiempo de empezárselas a dar. Es tiempo de considerar. Pónganse de pie, hermanos. Oramos, le damos gracias a Dios, por favor. Oramos y le damos gracias a Dios porque tenemos un Padre celestial que nos ama, un Padre eterno que nos ama. Y ese Padre, dijo Jesús, Él sabe darles buenas cosas a los que se las pidan. Y ese Padre nos ha dado, hermanos, gozo, salvación, vida eterna, justicia, reconciliación, paz, santidad. Nos ha llenado de dádivas preciosas. Dice el apóstol Pedro: preciosas y grandísimas promesas, por medio de las cuales habéis llegado a conocer esa esencia maravillosa del Señor. Ahora nos toca a nosotros replicar esas buenas dádivas a nuestros hijos. Ahora nos toca a nosotros que nuestros hijos empiecen a conocer de parte de nosotros esas buenas dádivas. Cierra tus ojos y por favor pon en manos del Señor. Si eres papá, si eres mamá, por favor dile: Señor, yo necesito aprender a darle buenas dádivas a mis hijos. Necesito enseñarles con mi propia vida una vida de servicio, que ellos aprendan de mí a que el propósito de nuestras vidas como cristianos es servir, porque tú no viniste para ser servido, viniste a servir. Y ese es el ejemplo que tenemos. Señor, necesito que mis hijos puedan imitar
mi vida, en todas las áreas, todo lo que hago, cómo me conduzco, en mis negocios, en mi trabajo, en la casa, en la iglesia. Necesito que mis hijos aprendan y que yo les pueda decir abiertamente: mi hijo, hija, yo quiero que tú seas imitador de mí. Yo quiero que tú me imites a mí. Señor, necesito aprender a darles una vida de fe, pero tengo que deshacerme de la pereza espiritual. Tengo que quitarme esta pereza espiritual para que mis hijos puedan heredar todas esas hermosas promesas que tú tienes para ellos. Señor, necesito darles a mis hijos una buena dádiva de obediencia, que ellos aprendan a ser obedientes, porque esto va a traer bendición para su vida. Esto va a producir fruto apacible de justicia a lo largo de su vida. Señor, ayúdanos como padres, como matrimonio, a aprender a caminar juntos para poder producir obediencia en nuestros hijos y no producir manipuladores. Queremos tener hijos obedientes, obedientes a nosotros y obedientes a ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, también a disfrutar de esta triple ciudadanía que tenemos. Somos ciudadanos del reino de los cielos y queremos conocer la cultura del reino de los cielos, pero también tenemos una ciudadanía terrenal y estamos contentos y orgullosos del lugar donde nacimos y de donde somos, de nuestro idioma, del lenguaje. Y nuestros hijos tienen que aprender también que es parte de la bendición de ellos y también de este país donde ahora estamos, Señor. Ayúdanos a amar a este país, a respetar este país, a ser ciudadanos ejemplares de este país, a servir a este país. Más allá de las leyes o de las injusticias, más allá de la política, Señor, parte de la cultura del reino es amar y bendecir la tierra a la cual fuimos transportados por cualquier situación. Y queremos bendecir, Señor, a nuestros hijos en este país también. Señor, gracias por cada uno de los padres, de los varones que están aquí este día, Señor, los que están ahí en casa en la transmisión. Gracias, Señor, porque estás levantando cada vez más varones, varones que tienen el corazón y que tienen la disposición de vivir para agradarte a ti, Señor. Ciertamente, Señor, hubo apatía, hubo pereza espiritual, pero en el nombre de Jesús, Señor, oramos para que los padres, los varones de esta iglesia se sigan levantando poco a poco, Señor, porque cosas grandes y hermosas vienen para esta iglesia todavía. Vienen cosas tremendas, Señor. Viene avivamiento, viene tiempo de crecimiento, viene tiempo de testimonio para esta iglesia. Hemos pasado por un bache, hemos pasado, Señor, por un tiempo difícil, pero mejores cosas vienen para los que esperan en Dios. Vendrán cosas y lo veremos, Señor. Lo veremos como aquella tormenta que el profeta Elías anunció después de 3 años de inmensa sequía. Veremos esa tormenta, veremos esa lluvia temprana, esa lluvia tardía descendiendo sobre esta ciudad, Señor. Levanta, Señor, levanta a los varones, levanta, Señor, y enséñanos a amarte, Señor. Enséñanos a amarte sobre todas las cosas, de la misma manera como tú nos amaste a nosotros. ¿Cuánto daríamos, Señor? Como dice este canto, ¿cuánto daríamos por amarte como nos amas tú a nosotros? Aleluya.